Bueno, buenas noches a todos. Buenas Otra vez noches. eh, vamos a comenzar la charlita con el licenciado ortopedista Daniel Winston Kogan Lewitt y que nos va a contar ahora su trayectoria primero. Daniel, ¿podés comenzar la charlita? Presentarte, siendo que lo conocemos hace mucho tiempo. Sí, pasa el tiempo. Hola Pasa el tiempo. Dani, ¿Cómo están? hola Adri, buenas Hola, ¿cómo noches. estás, Yolanda? Buenas Es, noches. es una de las cosas que nos quedó del tiempo de la pandemia, esto de poder juntarnos y realizar actividades académicas Te escuchamos sin un poco movernos de nuestras casas. bajito. Sí, estaba bajo el volumen, ahí me escuchas mejor. Ahora sí. Bien, era un tema de volumen del micrófono nomás. Bueno, ahora te Bueno, tenemos todo para nosotros. bien, como decía, esto del Zoom es una buena costumbre que nos quedó del tiempo de pandemia, ¿sí? Cuando no podíamos salir y un poco nos acostumbramos a lo que son las actividades académicas, tipo, como yo le digo a mis alumnos en la universidad, ¿no? Tipo cajita de ravioles. Vemos ahí los rectangulitos y nos acostumbramos a compartir estos espacios que están muy buenos porque Sí, nos permiten romper distancias y crecer profesionalmente. Sí, así es, creo que es una de las pocas cosas buenas que nos dejó el tiempo de pandemia. es verdad. Tal cual. Pero, Bueno, ¿querés que bueno, compartamos pantalla? dale. Sí. A ver, mitos y Ah, realidades, ¿sí? perfecto, ahora estamos en lo correcto. Perfecto. Bueno, un poco la idea es, no sé cuántas horas tengo, Adri, no me dijiste. Lo que vos tú digas, Ah, acá bueno, estamos para escucharte todo el tiempo, bien. que es un placer. Gracias. Un poco la idea es, cuando hablamos con Adriana, de ver qué tema poder compartir en esta noche. Surgió la posibilidad de hablar de las ortesis plantares, las plantillas y básicamente de muchos mitos que hay alrededor de lo que son las plantillas. Porque no es un tema muy poco frecuente. Digamos que es bastante frecuente y cada uno de ustedes en sus consultorios enfrenta situaciones vinculadas con lo que son las plantillas, las ortesis plantares y las correcciones que necesitan los pacientes. Sí, y hay un montón de preconceptos con los que los pacientes llegan al consultorio. ¿Sí? Un poco la idea era empezar desde ahí y poder compartir la realidad de cada uno. Entonces, bueno, un poco hablar de lo que son las plantillas. Creo que para empezar tenemos que aclarar qué es una plantilla. ¿Mm? Podríamos decir que las plantillas son un aditamento ortésico que colocamos dentro del calzado. Básicamente esa sería una definición rápida de qué es una plantilla. Pero en realidad no es ni tan simple ni tan común lo que hacemos dentro del calzado al colocar una plantilla. La función no solamente es corregir las anomalías del pie, como en algún tiempo se creía, muchas veces muchos de los preconceptos de las plantillas es por las ideas que existían en cuanto a lo que es la corrección ortésica. ¿Sí? No es solamente corregir anomalías posicionales del pie, sino que desarrollan una función fundamental en lo que es el equilibrio biomecánico durante la marcha. Estas van a compensar lo que es la acción y reacción que se produce entre el pie y la superficie de apoyo. Cuando caminamos lo que hacemos en realidad es desarrollar toda una serie de compensaciones de fuerzas
entre lo que es el peso del cuerpo y la superficie de apoyo. ¿Sí? Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más en profundidad de esto. Algunas creencias comunes en cuanto a lo que son las plantillas. No sé si escucharon decir algo de esto. Con las plantillas no me entran los zapatos. Sí, no. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. generalmente Sí, por dicen supuesto. que al usar la plantilla tienen que comprarse un número más de Hay que calzado, Ujú. cambiar el un número más. calzado. Eso lo dicen generalmente, sí. Sí, dicen que con las plantillas no entran los calzados, dicen que tienen que usar calzado más grande. Eh, ¿Qué más? Con esto no voy a Que hay poder que cambiar caminar. la ¿Escucharon decir plantilla. alguna vez eso? ¿Qué? ¿Sí? Sí. La primera reacción muchas veces es, uy, con esto no voy a poder caminar. También dicen que tienen que ser un número menos que el calzado para poder usarlo sin problema. Y otra cosa que nos suelen decir los pacientes es, yo no las necesito. Y otra cosa que por ahí dio vuelta durante mucho tiempo es que si las plantillas no duelen es porque no sirven. ¿Escucharon decir esto alguna vez? Conceptos bastante Sí. frecuentes en cuanto a lo que son las plantillas. ¿Sí? Algunos de ellos pueden ser reales en algunos casos. A ver, aquel que nos dice, con las plantillas no me van a entrar los zapatos. ¿Por qué no va a entrar el zapato con una plantilla? Porque es muy probable que sin la plantilla también cueste que entre el pie. Muchas veces el calzado se elige en función de lo que me gusta, lo que se usa, lo que quiero usar o el tipo de calzado que tengo ganas y muchas veces ni siquiera es del tamaño de nuestro pie. Si vemos con el correr de los años las formas de los calzados, la forma del calzado ha cambiado justamente por esto, porque necesitamos que el calzado se adapte al pie y no el pie al calzado. Si no, terminamos teniendo todos pies de loto, que es el claro ejemplo de adaptar el pie a lo que es un concepto de calzado o una costumbre milenaria. ¿Sí? Pero un poco con los calzados que se usan, a veces terminamos con algo así. No al extremo del pie de loto, pero sí muchas veces el calzado es tan justo, de una forma tan distinta a la forma del pie, que sí es lógico, no va a entrar el pie si usamos una plantilla, pero tampoco va a entrar el pie de una forma normal. O sea, terminamos forzando el calzado para que entre el pie y terminamos medio como eh, tratando de que nuestro pie calce en una forma que nada que ver. Tratamos de poner, como los juegos de encaje de los chicos, un cuadrado adentro de un círculo que no entra. ¿Sí? Lo otro que los pacientes suelen decir es, con esto no voy a poder caminar. Y la primera reacción de una persona que nunca usó ningún tipo de corrección y va a sentir medio raro. Requiere un tiempo de adaptación, requiere un tiempo de ir amoldando el pie a lo que es la nueva posición. La otra es esto de que tienen que ser un número menos que el calzado para poder usarlo sin problemas. ¿Cuál es el tema? Si el calzado es más grande, la plantilla se va a mover. Si la plantilla se mueve junto con el pie, bueno, no sería tanto problema. El problema es si la plantilla es más chica que el pie y se empieza a mover, las correcciones que necesitamos no van a estar en el lugar indicado. Después la otra es, yo no las necesito. Cuando pensamos en algún tipo de corrección siempre surge la idea de no lo necesito. Pero en mi experiencia, cuando los pacientes empiezan a utilizar las plantillas, después de un tiempo se dan cuenta que sí las necesitaban y la diferencia. Lo que pasa es que como la plantilla va a estar corrigiendo, mientras no corrigen, mientras no tenemos la corrección en el pie,
No se nota la necesidad muchas veces. Y lo otro que muchas veces se decía es, si no duele es porque no sirve, si no duele no corrige. Durante muchos años se creyó que las correcciones en las plantillas, en lo que son las ortesis plantares, debían ser rígidas, debían generar molestia para realizar correcciones activas y duraderas en lo que es la posición del pie. Eso hace que hoy en día mucha gente no quiera usar las plantillas porque de chicos usaron esas cosas que lo único que hacían era generar dolor. ¿Sí? Como acá nos vamos, solemos irnos en Argentina de un extremo al otro. Vamos de plantillas para todos a plantillas para nadie porque molestan, o en algún tiempo el tema era calzado ortopédico y todos los chicos necesitaban calzado ortopédico, y en los últimos 20 años es cada vez menos lo que se hace de calzado ortopédico en la Argentina porque los médicos ya consideran que el calzado ortopédico no es lo ideal para la formación correcta del pie. Vamos pasando de distintas formas, distintas costumbres, distintas teorías que van avanzando. Sí, durante mucho tiempo se creía que la corrección de la plantilla era una cuestión activa, que era una cuestión estática. Y con el tiempo y con los elementos de evaluación que fueron avanzando, podemos encontrar correcciones en todo momento y cambiar el concepto de lo que es la plantilla. ¿Cómo trabaja una plantilla? Básicamente va a convertir la presión del suelo en una fuerza correctora auxiliar y de esta manera va a neutralizar las fuerzas deformantes en el pie. O sea, nosotros colocamos una corrección y confiamos en que al moverse el pie, esta desviación que la persona tiene va a ir realizando presión en lo que son las correcciones de la plantilla, y la fuerza del suelo, de la superficie de apoyo, va a actuar con un vector contrario al de la fuerza del peso de nuestro paciente. Entonces, eso va a generar la corrección. Los parámetros de la corrección se centran en la altura del arco longitudinal interno, el arco externo y el arco transverso, en la posición del pie respecto al suelo y las valoraciones de la huella plantar. Estos son los parámetros que vamos a tener en cuenta cuando pensamos en las correcciones en el pie de nuestro paciente. Durante mucho tiempo, muchos autores, Arandes, Viladot, Valente, Leliev, Lavigné, Robles, González, daban importancia relativa a la ortesis plantar en la función correctora. Lo que plantean es que el elemento ortésico, la corrección que hagamos, debe ir acompañada de ejercicios de rehabilitación y potenciación muscular. O sea, de nada sirve que nosotros coloquemos una corrección activa, como sería una plantilla, y no estemos trabajando en el fortalecimiento de músculos que acompañen esta modificación de la postura. O sea que la corrección tiene que ser no solo en la ortesis plantar, sino que también debe haber un tratamiento propuesto para fortalecimiento muscular y mejorar de esa forma la postura de la persona. Como decíamos, el tratamiento ortésico se basa en la redistribución de presiones en la planta del pie. Ahora, para esto tenemos que identificar las zonas de sobrecarga mecánica. Si nosotros identificamos la zona de sobrecarga mecánica, podemos determinar cuál es la fuerza que está ejerciendo y cómo debemos redistribuirla para utilizarla en beneficio de nuestro paciente. Desde ya muchos años, ya Billy en el año 1882 planteaba que la principal fuente de información para elaborar plantillas es la huella plantar. De la huella podemos sacar información de forma, de tamaño y de los tipos de carga que ejerce
la persona al estar parado y al estar en movimiento. Para poder ver la huella plantar tenemos distintas formas de obtener la huella. Pero más allá de las formas, es fundamental obtener una buena impronta del pie, o sea, tener una buena huella que se adapte a lo que nosotros queremos hacer. Tenemos diversos métodos, ¿sí? Las pedigrafías, interfaces digitales, podoscopios, varopodómetros, moldes de yeso, moldes de espuma, son distintos elementos, distintas herramientas que podemos utilizar para obtener la huella del pie de nuestro paciente. Lo que todos conocemos es la pedigrafía, que básicamente es la impresión tampográfica de la huella del pie. Para obtener la pedigrafía lo que usamos es el pedígrafo, que nos permite tomar la huella, estampar la huella de nuestro paciente en papel, en este caso, sin ensuciar el pie. Básicamente es una placa de goma elástica a la cual le ponemos tinta y en el apoyo del pie la tinta de la goma se transfiere al papel. Esto nos deja tener la huella de nuestro paciente, tener la huella en el papel y con esto poder realizar la evaluación. Otra de las formas es la podoscopía. El podoscopio es un elemento de evaluación óptica que nos permite a través de reflexión de luces evaluar el apoyo del paciente. Tiene la ventaja que podemos usar la reflexión de la luz, o sea, el equipo en sí, el podoscopio, se basa en el principio de reflexión de la luz a través de un vidrio y un sistema de espejos que permite ver el apoyo, no sé si llegan a ver en la imagen, permite ver el apoyo en color y el resto de la silueta del pie en la imagen sin el color verde de la tonalidad del vidrio en el que está apoyado. Otra de las formas de obtenerlo es a través de imágenes digitales, de interfaces digitales que nos permiten, muy similar a lo que es el podoscopio, obtener la huella del pie y tenerla cargada en el ordenador. Esto nos permite archivarlo mucho mejor y realizar evaluaciones progresivas sobre las imágenes con alguna, algún software de manejo de imágenes y de evaluación. Decíamos de la baropodometría, que es el uso de sensores, sensores de presión en los cuales el paciente pasa caminando y nos permiten obtener la huella con la progresión de presiones no solo en estática, sino también en dinámica. La baropometría puede ser estática o dinámica. Acá podemos ver las imágenes obtenidas tanto en estática como dinámica y en esta imagen se ve la línea de fotopodogramas de imágenes de la progresión de marcha de nuestro paciente durante la caminata. Y lo otro que tenemos es la posibilidad de obtener huellas tridimensionales, en este caso con espumas y yeso. También hoy en día se cuenta con la posibilidad de hacer escaneos digitales y obtener el pie en un soft de trabajo tridimensional y después obtener el sólido a través de una impresión. Esto lleva mucho más tiempo y hoy en día son equipos bastante costosos, pero hace algunos años hablar de varopodómetros y demás era algo lejano. Pensar en tener la posibilidad de ver el movimiento de una persona parecía algo lejano
Y hoy en día contamos con elementos mucho más avanzados y la posibilidad de hacer evaluaciones dinámicas con mucha precisión. Pero bueno, volviendo a lo que es la huella del pie, no tiene ningún valor informativo si no poseemos la experiencia ni los conocimientos suficientes. De nada nos sirve contar con los elementos más avanzados de obtención de la huella si no tenemos la experiencia ni el conocimiento, si no sabemos qué tenemos que ver, qué tenemos que mirar y cómo tenemos que interpretar la información que estamos recibiendo. Otra de las cosas importantes es pensar que el pie descalzo siempre que se evalúa debe ir acompañado de la evaluación de rodillas como algo fundamental. Las desviaciones que tenemos en el pie, los desbalances que nuestro paciente puede presentar van a estar acompañados por desbalances también a nivel de rodilla. Cuando pensamos en el pie, pensamos en los diferentes tipos de pie. Y si pensamos en los distintos tipos de pie, acá podemos ver alguna imagen de un corte sagital del pie, donde podemos ver un pie plano, un pie cabo y un pie normal. Podemos decir que en grandes rasgos estos serían los tres grandes grupos de tipos de pie. El pie normal, el pie plano y el pie cabo. Y cuando nosotros estamos evaluando a nuestro paciente necesitamos saber qué tipo de pie tiene de una forma rápida para poder tener en cuenta los problemas que puede tener al pisar, las desviaciones que puede haber y las zonas de sobrecarga. Para diferenciar el pie, lo que podemos utilizar, que es una forma muy rápida, es la relación metatarso-istmo. No es de los métodos más precisos, pero sí es uno de los más simples y que nos permite clasificar a grandes rasgos y muy rápidamente la huella que obtenemos. Básicamente lo que hacemos es tomar el ancho del metatarso y el ancho del istmo del pie, el metatarso dividirlo en tres y esto dividirlo por el valor que nos dio el istmo y esta fórmula nos va a dar la relación que hay entre el metatarso, el istmo y el pie normal. Si el tercio del metatarso dividido el istmo es igual a 1, estamos hablando de un pie normal. Si es mayor a 1, es un pie cabo y si es menor a 1, un pie plano. O sea, esta relación, esta ecuación nos permite saber si los arcos internos y externos del pie están aumentados o disminuidos en su altura. Y así podemos tipificar los pies. Podemos hablar de tipos de pie, pensando en los pies normales y después los distintos tipos de pie plano y los distintos tipos de pie cabo. Estas evaluaciones, esta tipificación se basa en la identificación de los tres arcos del pie. En alguna bibliografía encontramos que habla de tres arcos y en algunas van a encontrar que habla de cuatro arcos del pie. Yo me inclino por una cuestión simple de entender el movimiento del pie y por una cuestión práctica, prefiero tomar el pie con tres arcos y de esta manera poder entender el movimiento. ¿Sí? Tenemos un arco longitudinal interno que va del primer al quinto metatarsiano, un arco longitudinal interno que toma el primer metatarsiano, el cuboides, el astrágalo y el calcáneo, un arco longitudinal externo que va del quinto metatarsiano hasta el calcáneo y toma el cuboides. Estos son los arcos del pie y los huesos que están comprometidos. Cuando nosotros pensamos en los arcos, el arco transverso va a incluir las cabezas metatarsales y vamos a tener incluidos en lo que es la curvatura del pie los cuneiformes y el cuboides. Básicamente estos son los elementos que tenemos que tener en claro e identificar en nuestro paciente cuando tratamos de
evaluar su huella del pie y evaluar la realidad de lo que es el movimiento del pie de nuestro paciente. Porque muchas veces pensamos en las plantillas sin pensar en la forma del pie de nuestro paciente o el movimiento. Durante mucho tiempo el tema de pensar las plantillas como una corrección estática nos hizo dejar de lado el buscar la realidad del movimiento del pie y de las formas del pie. La huella plantar es una ayuda muy valiosa para la adaptación de las plantillas, es fundamental, pero las conclusiones que derivan de ella dependen exclusivamente del conocimiento que podamos tener. Podemos pasarnos horas mirando huellas, mirando distintos estudios dinámicos, estáticos y demás, y van a ser imágenes muy bonitas que no nos dicen nada si no sabemos lo que tenemos que mirar. Hay cosas que son fundamentales que tenemos que saber y que hacen que las correcciones en las plantillas de nuestros pacientes fallen. Porque pensamos en correcciones más o menos pensando en los pies normales o tomando como referencia el pie normal o los pies más genéricos. Y muchas veces no tenemos en cuenta las formas del pie. La forma del pie es lo que también va a determinar la fórmula metatarsal. En cuanto a forma del pie, lo más convencional es encontrar estos tres grupos que son el pie egipcio, el pie griego y el pie cuadrado. Y esto va a estar directamente vinculado con lo que es la longitud del primer dedo. Puede ser un index minus cuando el primer dedo es más largo y vienen como en línea diagonal todos los dedos, partiendo del primero al quinto, eso sería el pie egipcio. En el pie griego podemos ver que las cabezas metatarsales hacen un arco bastante parejo porque el segundo dedo es más largo que el primero. Y en el pie cuadrado vamos a encontrar que todos los dedos tienen casi el mismo largo. ¿Sí? Cuando vemos el pie es como que todos los dedos terminan en línea recta. ¿Sí? Esto nos sirve para poder determinar las correcciones, porque muchas veces, como les decía, pensamos las correcciones desde la estática, desde la huella del pie en apoyo y partíamos de eso para determinar las correcciones. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Si hay arcos internos y externos aumentados o disminuidos, si el arco transverso está aumentado o disminuido, si hay desviaciones mediolaterales, ya sea en varo o en valgo, si hay apoyo o no de los dedos, eso lo podemos ver en estática. En dinámica podemos ver cómo se mueve todo esto. Y no siempre tenemos los elementos o las herramientas necesarias para hacer una evaluación dinámica. Pero ahí es donde entra en juego nuestro conocimiento, nuestra habilidad y nuestra observación de lo que es el paciente y cómo camina. Si nosotros tenemos que saber que las distintas correcciones que se pueden realizar en una ortesis plantar, en una plantilla, van a estar vinculadas con el momento del movimiento en el cual va a estar cumpliendo función. Entonces vamos a tener algunas correcciones que van a cumplir mayor acción, van a tener mayor importancia en su corrección en la fase de contacto, otras en la fase de apoyo y otras en la fase de despegue. Es más, podríamos pensar que casi todas las correcciones que hacemos en las plantillas, todas las correcciones que se determinan en la fase de apoyo van a estar actuando. Y algunas van a estar actuando en la fase de contacto y otras en la fase de despegue. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder saber qué va a estar produciendo en el pie de nuestro paciente, no solo en el pie. Porque las correcciones, si nosotros las pensamos desde una visión dinámica, o sea, entendemos que el pie se va a mover, se está moviendo,
vamos a saber que las correcciones que hagamos en la plantilla, o sea, desde la planta del pie, van a estar influyendo directamente en lo que es el tobillo, la rodilla e incluso la rotación de cadera. ¿Sí? Por eso es importante tener idea de cómo se mueve la persona, cómo es el movimiento, cómo es la mecánica del movimiento, lo que es la biomecánica de la marcha, para poder entender las correcciones que se necesitan y cómo hacerlas. Hay diferentes plantillas. Por eso hablábamos al principio de aquellos que nos dicen, no, porque las plantillas no me sirven, no hacen nada, no las necesito. Y en realidad así como hay diferentes plantillas, hay diferentes patologías. No todas las plantillas son para todos los pacientes, no hay una plantilla ideal para todos los pacientes, no hay una plantilla que sea la plantilla. O sea, vamos a tener distintos elementos, distintos materiales que se tienen que adaptar a la necesidad del paciente. Tal vez algunas imágenes a modo de ejemplo para que vean las distintas anomalías de pie que podemos encontrar. Y esto nos hace pensar que no todas las plantillas van a servir para todos los pacientes, porque tenemos pies muy distintos. Y así como hay distintos tipos de pie, hay diversos tipos de plantillas. Cuando pensamos en las plantillas, estamos hablando de distintos tipos, que pueden ser las plantillas por elementos, que son aquellas en las que vamos a utilizar distintos elementos para realizar las correcciones. Dentro de las plantillas por elementos tenemos las plantillas Leliev, las plantillas Valenti, las plantillas Casa Cuna, algunas a las que estamos muy acostumbrados y de las cuales han surgido algunos mitos también. Muchas veces al pensar en las plantillas Valenti, pensamos que es un tipo de plantilla y en realidad tanto las plantillas, dentro de las plantillas por elementos, Leliev, Valenti, Casa Cuna acá en Argentina son tres teorías distintas de trabajo. No es una forma de plantilla, no es una plantilla en sí, como muchas veces encontramos prescripciones que dicen plantilla Valenti, y en realidad una plantilla Valenti no dice mucho. Porque Valenti eh, lo que plantea en realidad es un principio de corrección en el pie del paciente. No es un tipo de plantilla. Es más, durante mucho tiempo se pensaba en las plantillas Valenti como plantillas armadas sobre una placa radiográfica lavada, con correcciones en látex pegadas sobre la placa radiográfica, recortada y después forradas con un cuero gris muy finito. No sé si vieron alguna vez eso. Durante mucho tiempo se creía y estaba la tendencia en nuestro país de identificar eso con las plantillas Valenti. Y en realidad eso surgió de una malinterpretación de las enseñanzas de Valenti. Yo no estuve, era chico en esa época, pero personas que estuvieron en los primeros cursos que dio Valenti por allá por la década del 70, fines de los 70, principios de los 80, cuando estuvo acá en Argentina, me contaban que lo que hizo en la charla fue empezar a explicar sus postulados y para que quedara claro, estaban en un hospital, entonces pidió una placa radiográfica y sobre la placa radiográfica hizo dibujos con un marcador. Era la época en que no teníamos proyectores desde la computadora, sino que se usaban retroproyectores, esos aparatos que tenían luces y lentes que tomaban la imagen y la proyectaban. Entonces él usó la placa radiográfica para dibujar y explicar cómo eran las correcciones y la puso en el retroproyector para que se viera. Y después
trabajó colocando la placa sobre la pedigrafía y marcando las correcciones, y sobre eso armó la plantilla para que se viera, en una cuestión didáctica, de ver cómo se armaba la plantilla. Ahora, quienes estuvieron en ese curso, en esas charlas de Valenti en aquella ocasión, no interpretaron que lo que estaba haciendo era una cuestión didáctica, sino que era algo taxativo que tenía que ser siempre así. Entonces, durante muchos años, en Argentina se creía que las plantillas Valenti eran esas plantillas armadas sobre una placa de acetato muy fina, revestidas en cuero y con todos los realces hechos en látex, porque fue la forma en que Valenti mostró cómo se hacían, ¿sí? Pero bueno, muchas veces confundimos lo que son escuelas o formas de pensamiento con tipos de plantilla, ¿sí? Leliev, Valenti plantean teorías distintas. Leliev plantea, es anterior a Valenti, y Leliev lo que plantea es correcciones rígidas, correcciones más agresivas, utilizar elementos más rígidos. Valenti es la contracara, la contrapartida de Leliev, y lo que él plantea son realces más blandos, realces depresibles. Leliev plantea el uso de corchos, cauchos, y Valenti plantea el uso de látex y espumas de distintas densidades. Y en algún momento surgió una teoría distinta acá en Argentina, que fue lo que se conoció como plantillas casa cuna, cada vez menos frecuentes. Hace muchos años que no veo una prescripción de plantillas casa cuna. Lo que planteaban los médicos, los pediatras, los traumatólogos pediatras de casa cuna del hospital de acá de Buenos Aires, era el uso de corcho para las correcciones, porque el corcho daba buena amortiguación sin tener tanta rigidez, pero daba muy buena contención. Entonces, lo que planteaban era el uso de el corcho como elemento principal en las correcciones de las plantillas. Y después lo otro que surgió con el tiempo son las plantillas termoformadas o termoconformadas. Nos vamos de un extremo al otro y pensamos, a medida que van avanzando o cambiando los materiales, los conceptos, pensamos que las plantillas son para todos. Es esto y es para todos, y no termina siendo así. Bueno, como les decía, podemos hablar de las plantillas por elementos, que son las Leliev, las Valenti, las Casacuna, las plantillas en las cuales vamos a usar un material de base y un material para la cubierta, y vamos a colocar distintos interpuestos, distintos materiales para generar las correcciones. Por lo general, cuando hablamos de bases y cubiertas de plantillas, podemos pensar en cuero, goma, gomas de distintas densidades, cuero ecológico, plastazote, corcho, neopren. Son distintos materiales que suelen usarse para las plantillas por elementos. Y lo otro que usamos son las correcciones. En las correcciones vamos a usar otros materiales distintos, que puede ser caucho, caucho en distintas densidades, látex en distintas densidades, gomas de distintas densidades y de distintas elasticidades, espumas de distintas durezas, y en algunos casos incluso acero. Aunque suene muy loco, durante muchos años se usó acero martillado para corrección de plantillas. Y lo otro son las plantillas termoconformadas. Que en las plantillas termoconformadas vamos a tener un interior que va a ser por lo general de termoplástico. Puede ser polipropileno, polietileno, copolímeros de resina y fibra. Ahí es donde entran las plantillas de fibra de carbono, las plantillas de resinas de distintas densidades. eh, y después vamos a usar algunas cubiertas. Es importante que muchas de estos materiales requieren una cubierta por seguridad en el uso del paciente.
Una vez que definimos los materiales, esto, el uso de materiales también está condicionado a cómo obtenemos la huella. Si nosotros queremos hacer plantillas por elementos, lo que vamos a necesitar es la huella plantar. Con tener la huella plantar nos alcanza. Si lo que queremos hacer es una plantilla termoconformada, necesitamos moldear los materiales, entonces ya necesitamos un molde de yeso. Podemos tomar el molde de yeso al paciente y en base a eso hacer las correcciones, o podemos generar el molde a través de la huella que obtenemos y realizar las modificaciones. Son distintas alternativas para la confección de las plantillas. Tal vez un poco a modo de resumen de lo que son las plantillas y quedarnos con un resumen así rápido. Podemos decir que se clasifican según la escuela, en lo que serían Valente, Valenti y Leliev, según la función, o sea, qué es lo que esperamos que haga, van a poder ser correctoras o compensadoras, y según la forma de obtención de la huella. Esto va a influir en cómo voy a hacer la ortesis. Puede ser una pedigrafía, una baropedometría o un molde de yeso. Esto va a estar directamente relacionado a cómo lo voy a hacer, a lo que es la forma de confección. Que por definición la forma de confección puede ser por elementos o termoconformada. Esto va a depender de los materiales a utilizar. Si es por elementos, voy a usar cueros, gomas, corcho, caucho, látex y algunos realces preformados. Y si es termoformada, voy a usar termoplásticos, resinas y gomas. Esto como para tener un resumen general de así, muy rápido de lo que son las ortesis plantares y las generalidades. Y una cosa muy importante cuando pensamos en ortesis plantares es pensar en el movimiento del pie. Nosotros necesitamos saber cómo se mueve el pie para poder entender las correcciones y qué es lo que le pasa al pie de nuestro paciente. Cuando caminamos, eh, a ver si me deja. Ujú. Acá estamos. Cuando nosotros caminamos, el contacto inicial se hace en el talón. ¿Sí? Después, desde el talón, a ver si me deja cambiar el. Ver acá. No, no me está dejando. Bueno, desde el talón, la línea de fuerzas discurre por el lado externo del pie. Y cuando empezamos a levantar el talón, a pasar al apoyo en el antepié, pasamos a apoyar toda la zona metatarsal, todas las cabezas metatarsales, y después de apoyar todas las cabezas metatarsales, empezamos a levantar desde la quinta hasta la primera. Y en este momento continuamos por el lado interno del pie, en el apoyo del primer dedo únicamente, realizando el despegue a través del pulpejo del pie. Este sería el movimiento del pie y es algo fundamental cuando estamos viendo a una persona, cuando pensamos en las correcciones y en las cosas que nos dice que no le sirven, que no funcionan, y nosotros tenemos que tener en cuenta cómo se mueve el pie de esta persona. Entender eso nos va a ayudar a poder determinar las correcciones necesarias y a evitar todo eso de no me sirven, no las necesito, no me ayudan, me duelen, me molestan. Si nosotros entendemos cómo se mueve el pie del paciente, vamos a poder entender lo que le está pasando y por qué puede ser que nos diga esas cosas. Bien, me quedaron los dibujitos en la pantalla. ¿Alguna pregunta?
Bueno, yo sí te voy a hacer una pregunta. Dale. En una persona con sobrepeso, ¿qué recomendarías? ¿Qué tipo de material, qué tipo de ortesis vos indicarías? En una persona con sobrepeso, a ver, eh, más allá de pensar en eso, ¿qué actividades, porque vos pensás en sobrepeso, ¿sí? ¿Qué actividades realiza la persona? Porque Bueno, eso va a condicionar el tipo de correcciones que necesite. No diríamos es que es lo... una persona que por ahí está 8 horas en un escritorio, por ahí a lo mejor, ¿no? Sí, Digamos, por ahí en eso, en esa actividad. bien. O sea, una persona con una actividad bastante sedentaria, ¿sí? Entonces lo que necesita es eh, alguna corrección que sea que le amortigue el impacto y disminuya la presión en las zonas de mayor compromiso durante la marcha. Porque estamos hablando de una persona que no realiza gran actividad, está en reposo gran parte del tiempo, entonces la exigencia sobre el pie puede ser bastante grande. Ajá. Entonces, Acá bueno, sí, pregunta María Silvia Duarte, ¿cuáles materiales y técnicas y procedimientos? ¿para qué? Debe ser por la pregunta que hice yo recién, sobre todo en la persona que tiene un sobrepeso, ¿no? Bien, va a depender de, el tipo de pie que tenga. O sea, no es lo mismo una persona que tiene un pie plano a una persona que tiene un pie cabo, y no es lo mismo si tiene alguna inestabilidad medio lateral en el tobillo, ya sea un varo o un valgo de retropié, o no lo tiene. Y también otra cosa que condiciona la elección de los materiales es el tipo de calzado que utiliza. Hoy en día contamos con materiales que nos permiten adaptarnos a la mayoría de los calzados. O sea, no estamos condicionados a determinados calzados solamente, sino que podemos variar espesores para adaptarnos a lo que es el calzado y demás. Eh, no te diría que hay un material, porque va a depender de las actividades, de la corrección que haya que hacer. Por ejemplo, estuve hace poco haciendo algunas pruebas con plantillas en acrílico, ¿sí? La verdad, en el uso me resultaron muy cómodas, ¿sí? Son bastante rígidas, pero hechas sobre el molde del pie, me resultaron muy cómodas. Ahora, yo no se las recomendaría a ningún paciente. Fue un poco curiosidad con algunos alumnos en la universidad cuando estábamos hablando de materiales rígidos, y les hablé del acrílico y terminé haciendo algunas plantillas de prueba en acrílico, pero si bien te digo que me resultaron cómodas, el riesgo es muy alto porque es un material que hay que ver la fragilidad que tiene y el riesgo para el uso en el paciente. ¿Sí? En algunos casos, en pacientes con mucho sobrepeso, en algún momento se planteaba el uso de fibra de carbono, ¿sí? Resina con fibra de carbono, pero eso tiene la contra de hoy en día un costo muy alto. Mónica Mendoza pregunta cada cuánto se recomienda el cambio de plantillas después de entregarlas. Hay que tener en cuenta que si hablamos de plantillas por elementos, los materiales van envejeciendo, ¿sí? El paso del tiempo, la humedad eh, y los distintos factores ambientales hacen que los materiales envejezcan y pierdan propiedades, ¿sí? Eh, en una persona con actividades normales hay que calcular aproximadamente un año como
promedio de tiempo de las plantillas. Si es una persona con actividad más de mayor exigencia, el tiempo es mucho menor. Tengo pacientes de deportes de alto rendimiento donde el tiempo de renovación de las plantillas es 3 meses, pero en promedio podemos hablar de un año. En niños, ¿desde qué edad más o menos recomendás las plantillas o desde temprana edad, por ejemplo? Yo soy casacuna, ¿eh? Sí. Eh, Más allá de la edad, te digo crecí con un podólogo de la vieja escuela, ¿sí? Mi papá, que cuando yo era chiquito empecé a caminar y me puso plantillas. O sea, eh, prácticamente empecé a caminar ya con plantillas. Hay quienes consideran que es bueno el uso de la plantilla, otros que no. Eh, Hay bibliografía que sostiene que el movimiento del pie, ¿sí? El movimiento helicoidal del pie, uno de los principales exponentes de esto es Lelier, que él plantea que el movimiento helicoidal durante la marcha, esa relación que hay entre la supinación y pronación del antepié con el movimiento de rotación interna y externa del calcáneo, generan un movimiento helicoidal en el pie, movimientos contrarios de lo que es el retropié del antepié, y generan una tensión en los músculos que va a condicionar favorablemente la formación de los arcos interno y externo. Esto da sustento a que muchos planteen que en los niños no es necesaria la plantilla, no es recomendable, porque si se da libertad de movimiento al pie, con el tiempo va a generar los arcos. Eh, es uno de los temas en discusión continua. Yo tengo pacientes a los que les he hecho plantillas a muy temprana edad. O sea, Creo que es Yolanda la que está preguntando, porque es Moto G, dice, en un paciente de 80 años, ¿se recomienda una plantilla con arco rígido? a ver, el arco rígido, más allá de la edad del paciente, va a depender del tipo de pie y de las características que tenga el paciente. Eh, el arco, muchas veces se cree que el arco rígido es el que va a molestar y el arco más blando es el que no va a molestar. Y en la práctica, un arco rígido en la ubicación correcta va a ser menos molesto que un arco blando mal colocado. No tiene nada que ver el tipo de arco con la edad del paciente o el tipo de sensación que va a sentir, sino la posición en que está colocado. O sea, dependiendo del tipo de pie, si un paciente no tiene ningún compromiso neurológico en el pie, no hay alteraciones en la sensibilidad, riesgos de lesiones y demás, no habría inconveniente a que use unas plantillas con arcos rígidos. Eh, Pregunta Zoraida Romero, dice, se cree que la etapa correctiva es en la primera infancia, pero se abierta, está haciendo el seguimiento de pedigrafía que va cambiando y mejorando la huella. Ah, A ver, durante mucho tiempo se pensaba en la corrección como algo estático, ¿sí? Y se pensaba en corrección del pie igual a existencia de arcos y relación correcta entre metatarsoísmo, ¿sí? Eso era lo que se pensaba como corrección del pie, o sea, llevar el pie al pie normal.
Entonces, por eso se pensaba en que hasta determinada edad eran efectivas las plantillas y después de eso ya no eran efectivas. Hoy en día el concepto de corrección es una corrección dinámica, o sea, se busca corregir el apoyo, corregir la biomecánica del pie. Entonces, se consiguen correcciones y mejorías más allá de lo que es la etapa de crecimiento. Eh, no, no es el mismo grado de corrección el que se puede conseguir, pero sí hay evidencia empírica de corrección en pacientes adultos con la corrección de las plantillas por tiempo prolongado. Mónica Aquino pregunta si hay grado de pie cabo. Sí, 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 hay distintos grados así como hay distintos grados de pie plano, hay distintos grados de pie cabo. O sea, cuando hablaba de las clasificaciones del pie, hablé de tres grandes grupos, pero dentro de estos, las distintas posiciones del pie, los distintos desvíos de los arcos, o sea, las disminuciones o aumentos se clasifican y se definen en base a distintos tipos de pie. Vamos a tener pies cabos en los cuales el istmo, la relación metatarso-istmo es muy cercana, o sea, es casi cercano al pie normal, y vamos a tener algunos pies en los cuales eh, el istmo no existe. O sea, tenemos un apoyo muy marcado en lo que es el retropié y en el antepié. A ver si tengo alguna imagen por acá como para poder hablar de profundizar esto. A ver. Creo que ya estaba para compartir, ¿no? Sí. Sí, sí. A ver. Ujú. A ver si de acá me deja. Acá. Estoy buscando. Vamos por acá. Esto. Esto de acá, esta imagen es la del pie normal. ¿Sí? Estos son distintos grados de pies planos, en los cuales la relación que hay entre el metatarso y el istmo, ¿sí? Nos da parámetros de pie plano, ¿sí? Ahora, este de acá, en el cual el metatarso y el istmo son muy distintos. El tercio del metatarso va a ser mayor al istmo. Estamos hablando de un pie cabo, ¿sí? Este también es un pie cabo, pero el istmo es mucho menor. ¿Sí? Estamos hablando de un pie cabo de segundo grado. Acá, este también es un pie cabo. Y el istmo no existe, ¿sí? Está totalmente separado en lo que es el apoyo del antepié del retropié. Estamos hablando de un pie cabo de tercer grado. Y si nos vamos a esta huella, podemos ver que los dedos no están apoyando, ¿sí? El apoyo es solamente en la zona de las cabezas metatarsales y en el talón. Estamos en un pie cabo de cuarto grado, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos hablamos de pie plano y pie cabo, pero después cuando empezamos a profundizar en lo que es nuestro paciente y las características de su pie, ahí sí vamos a encontrar distintos tipos, distintos grados de pies, de alteraciones de los arcos
del pie, ya sea el longitudinal interno, el externo o el arco transverso. Estas variaciones nos permiten tipificarlo y graduar la desviación o la anomalía en la posición. Acá pregunta Zoraida Romero, desde la entrega de las plantillas, ¿cuál sería el tiempo aproximado para un control? Si bien hay muchos factores que se modifican entre uno y otro paciente. A ver, yo en lo particular, a los pacientes el primer control de las plantillas, salvo que haya alguna molestia, trato de sugerirle hacer una evaluación a los 2 meses de uso. ¿Sí? Cuando digo salvo que haya alguna molestia, o sea, es normal, es esperable que en el primer tiempo de uso genere alguna incomodidad, alguna molestia que puede ser de los primeros días. ¿Sí? Si esta molestia el paciente la refiere por más de una semana, hay que hacer una revisión. ¿Sí? Hay que hacer un control para ver por qué continúa la molestia. En caso de que no haya ninguna molestia, a los 2 meses es un buen tiempo para hacer una primera revisión, un primer control de las plantillas. Te voy a hacer yo otra pregunta más. Em, Vamos avanzando un poquito más. En un pie diabético, esta es 2 y 3. En un pie Sí. diabético, un pie de Charcot y un pie de un amputado, ¿qué recomendarías? Eh, Pie diabético. Pie de Charcot, ¿en qué etapa? ¿Ya está consolidado o está inestable? Y digamos que estaría consolidado ya. Bien, si está consolidado, lo que hay que hacer es identificar las zonas de mayor presión que no van a ser las normales. Hay que evaluar el grado de rigidez que tiene el pie, si realiza los ronidos o no, si hubo alteración en lo que es la biomecánica del pie y en base a eso, una vez identificado eso, poder realizar las descargas en las nuevas superficies óseas de contacto que tiene el paciente en base a lo que es el charcot. Liberar esas zonas de presión y favorecer los movimientos que puedan ayudar a lo que es la deambulación. Eso en cuanto a un paciente con charcot. Y lo otro me decías en un paciente diabético con una amputación parcial de pie. ¿Sí? Eh, en cuanto a lo que es la amputación parcial, depende de qué tan comprometido esté el pie, que haya sido la amputación. Porque si es la amputación de alguno de los dedos solamente, lo que se puede hacer es una plantilla con relleno, ¿sí? Para evitar la clinodactilia y mantener la fórmula metatarsal en caso que se pueda para realizar un correcto movimiento durante la marcha. Y en caso de que la amputación sea del primer dedo, lo que conviene hacer es relleno del espacio, pero también colocar dentro de la plantilla un sistema de asistencia elástica al movimiento, porque cuando nosotros caminamos el despegue lo hacemos, la fuerza del despegue en la marcha la hacemos a través del pulpejo del primer dedo. Al estar amputado, el paciente va a tender a un valgo de retropié con un vencimiento total del arco interno y va a, en algunos casos, rotar la cadera para realizar el despegue a través del lateral interno del pie. Entonces, para evitar esto, lo que hay que hacer es contener toda la parte interna del pie, el arco interno, el retropié, y rellenar el faltante del dedo con un dispositivo de flexión y devolución de fuerza durante la marcha para mejorar el patrón de marcha del pie amputado.
Pregunta Silvia si hay algún material, creo que dice para el pie diabético. eh, algún material en especial para el En diabetes. realidad, los materiales que se recomiendan para los pacientes diabéticos son materiales que no sean agresivos. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que el material no sea agresivo. A veces se piensa en material de la plantilla, pero perdemos de vista el hecho de que el paciente no va a estar usando la plantilla en contacto directo con el pie. O sea, lo que necesitamos es que el material que se use no sea agresivo y no lesione, y que el paciente utilice las medias adecuadas y el calzado adecuado. ¿Sí? Los materiales tienen que ser materiales que amortiguen impacto, que no sean agresivos y una cosa importantísima, nunca plantillas cosidas en pacientes diabéticos. Bueno, en realidad cada vez menos plantillas cosidas se hacen, pero uno de los motivos por los cuales se fueron dejando de coser las plantillas, era el riesgo en los pacientes diabéticos con la costura de la plantilla, que estéticamente se ven muy lindas, pero el hilo generaba un riesgo para muchos pacientes. El neoprene, ¿lo recomendás para un paciente diabético? ¿En qué Eh, casos lo recomendarías? a ver, el neopren tiene algunas ventajas y desventajas. O sea, el neopren no deja de ser una goma revestida en lycra, ¿sí? Lo cual va a generar demasiada condensación de humedad. Entonces no es lo mejor un material que genere condensación de humedad para un paciente diabético, porque esto lo que va a hacer es macerar el pie. O sea, ¿Y el por el lado plastazote? Por el lado de un material blando, sí es bueno el neopren, pero no para un diabético. En cuanto al plastazote, es uno de los materiales que se, se usó en un principio para plantillas de pacientes diabéticos, por la ventaja de ser un material con memoria a lo que es la compresión, y muy suave y con muy poca reacción alérgica en los pacientes. Entonces sí es uno de los materiales que se usó durante mucho tiempo. Sí es un material recomendado para diabéticos. En plantillas, por ejemplo, recomendás una plantilla total, una 3/8, y en un momento dado se usaba un octavo también. En realidad, la longitud de la plantilla va a depender de el tipo de correcciones que se necesiten. Mm, No todos los pacientes necesitan plantillas de toda la longitud del pie. ujú. Eh, Es una cuestión hoy en día el tema de la longitud de la plantilla en la mayoría de los casos es para que no se muevan dentro del calzado. Eh, la mayoría de las correcciones que se hacen son de las cabezas metatarsales para atrás, con lo cual la mayoría de los pacientes no requieren ningún tipo de contención de plantilla en la parte de los dedos. O sea, entonces no sería un inconveniente que la plantilla sea más corta. O sea, que sea lo que se conoce como 3/4 o 7/8. Ujú. Y para niños, el material que recomendás. Para niños, yo prefiero las espumas de goma de distintas densidades. Por un tema de amortiguación de impacto y además porque podemos tener distintos colores que hacen más amigable la plantilla. Salimos de los colores convencionales y por ahí algunos materiales que vienen con dibujos, con colores, con combinaciones de colores y hacen que sea mucho más agradable para los chicos el hecho de usarla. Tengo una paciente que le hago plantillas desde que tenía 3 años y hoy en día tiene 15,
y cada vez que viene a renovar las plantillas es, bueno, ¿y estas de qué color pueden ser? Y cada vez son de un color distinto porque a ella le gusta ir cambiando los colores para que no se repitan. Siempre cuando recomendamos plantillas los podólogos, le decimos, bueno, te recomiendo una ortopedia, etcétera. De hecho, hoy recomendé dos, la tuya también, y que después también podés decirnos la dirección de tu ortopedia, porque en realidad la paso en el grupo siempre yo. Por ejemplo, le decimos que se vaya a hacer la plantilla, que vaya con el calzado o que vaya sin el calzado y haga primero la plantilla, porque en realidad muchas veces no entiende el paciente lo que le estamos diciendo, que se haga la plantilla, pero muchas veces o el calzado primero o, o la plantilla comprarla primero y después el calzado. A ver, va a depender del paciente, porque el ideal sería que compre el calzado después para asegurarse que la plantilla le quede cómoda dentro del calzado, ya sabiendo que la plantilla le queda bien. El tema es que muchas veces las formas del calzado son distintas. Entonces, si va a comprar un calzado de una forma muy distinta, conviene que la plantilla se haga después del calzado o que la plantilla se ajuste después del calzado nuevo. Y, por ejemplo, muchas veces nosotros decíamos, en realidad, si hay distintas, ya volviendo al mismo tema de si hay distintos calzados, que use una plantilla para cada calzado. Pero en vista de que la economía ha cambiado, bueno, el paciente compra una sola plantilla para todo el tipo de calzado. Y hay algunos que nos ha recortado también la plantilla también. Sí. En realidad, en cuanto al tema de cantidad de plantillas y calzado, eh, es preferible que el paciente tenga, salvo que el calzado sea muy distinto uno del otro, que tenga una plantilla, la use continuo y la renueve cuando es necesario, a que tenga varias plantillas por mucho tiempo. Porque la idea, lo que se busca, es que el, el pie vaya modificándose. Entonces, si tiene la misma plantilla, no, por ahí el paciente hace dos plantillas distintas y después las usa durante mucho tiempo y no tiene en cuenta la, la modificación que puede haber producido en el pie. Salvo que use calzados muy distintos, o sea, que me digas que usa, no sé, mocasines y calzados deportivos. Entonces va a tener un calzado muy angosto, muy justo y después un calzado muy, muy amplio. Entonces ahí sí sería conveniente usar distintos pares de plantillas, si no, no es algo imprescindible. ¿Y cómo debe proteger la plantilla a nuestro paciente? Por ejemplo, que a veces llega la plantilla que a veces es 8 meses y tiene una plantilla desastrosa, rota, transpiró mucho y está húmeda, deteriorada. A ver, una cuestión importante es que la plantilla va a estar eh, recibiendo gran parte del sudor del paciente, de lo que es la sudoración y la condensación de humedad dentro del calzado. Entonces, cuando el paciente se quita el calzado, es conveniente que saque las plantillas del calzado para permitir que se ventilen también y no que queden, porque por lo general los pacientes se quitan el calzado de noche, queda la plantilla dentro del calzado durante la noche, entonces queda en un microclima, ¿sí? Un poco cálido por el uso, por el calor que se generó, que se condensó dentro del calzado, en un entorno de poca luz, queda oscuro. Es un ámbito bastante favorable para proliferación de gérmenes, de bacterias y demás. Entonces, es conveniente que las retire del calzado todos los días y las pueda ventilar, dejar que circule aire libremente por las plantillas. La mayoría de los materiales no se pueden lavar
sí se pueden limpiar, ¿sí? En cuanto a lo que es el desgaste, muchas veces el desgaste está vinculado a lo que es las costumbres de uso del paciente. Hay muchos casos en los que usan el calzado suelto, entonces el pie se mueve y ese movimiento del pie genera desgastes en algunas zonas de la plantilla. Cuando viene el verano, muchas veces el paciente deja de utilizar la plantilla. Entonces, ¿qué le recomendaríamos para que siga usando esa plantilla? ¿Que se adhiera con algún sistema, con abrojo, etcétera? ¿O Va a qué puede depender del hacer? tipo de calzado que use. Lo ideal es colocar abrojos por debajo de la plantilla y abrojo en los calzados para que no se muevan en caso de usar calzados abiertos. Porque una cosa bastante frecuente, aunque suene chiste, es que más en las mujeres que los hombres, por el calzado abierto en verano, la cantidad de pacientes que vienen con que perdieron las plantillas en la calle caminando Así es. porque se salen y no se dan cuenta, porque bueno, el calzado es un poco suelto, entonces no se dan cuenta y en el medio del movimiento del ir y venir, cuando llegan a su casa se encuentran con que le falta una plantilla o ese tipo de cosas. Entonces el ideal es utilizar abrojos por debajo de la plantilla para que queden pegados al calzado. Creo que no hay más preguntas. La preguntona soy yo, me parece. Creo que no hay más preguntas. ¿Al- ¿Alguna acotación que nos quieras hacer? Eh, a ver, ahí preguntan, ¿cómo es la higiene de la plantilla? Eh, ¿Cómo es la higiene de la plantilla? Eh, sí, estoy pensando un poco en los diferentes materiales como para poder ordenarnos un poco. Si la plantilla es de cuero, ¿sí? El cuero va a absorber humedad y la va a eliminar. Con lo cual, un material como el cuero se puede limpiar con un paño con blem, con lustramuebles, ¿sí? Eh, y tal vez con lisofón, no con alcohol, no con material, con productos abrasivos o agresivos porque van a estar resecando el cuero. Y hay que tener en cuenta eso, que si el cuero se humedece mucho, eh, no se va resecando, se va endureciendo, el cuero se endurece con el tiempo. Entonces, una de las formas de mantenerlo es mantenerlo lubricado. Pasa como con los muebles de madera. Si al mueble de madera le pasamos blem periódicamente, le pasamos lustramuebles, se va a mantener en mucho mejor condición que si no le hacemos nada. En cuanto a las plantillas que son de distintos tipos de espumas de goma, se pueden limpiar con paños húmedos. El problema que tienen la mayoría de las plantillas es que como son materiales pegados, tal vez algunos de los líquidos limpiadores o productos que usamos para limpiar pueden actuar, influir negativamente en el adhesivo y hacer que se empiecen a despegar. Entonces, por ahí, si son de materiales sintéticos, con un paño húmedo se pueden limpiar, se pueden quitar los excedentes de suciedad que se van adhiriendo durante el uso. Y por ahí Miriam dice que vive en la costa y la higiene de las plantillas es un desastre porque se llenan de arena. Eh, Claro. lo rec- eh, bueno, envidiable lo tuyo de vivir en la costa, eh, pero bueno, tenemos la contra de la arena en las plantillas. Me acostumbraría a la arena en las plantillas, te digo. Pero bueno, eh, lo que se puede hacer por ahí es utilizar eh, materiales sintéticos y un paño húmedo, ¿sí? Porque la arena, no solo se debe pegar la arena, sino que con la transpiración se hace se hace una pasta
del calzado. Ahí me haces así. Ahí te estaba viendo justo. Entonces, si es húmeda la arena, con un paño húmedo. Y si no, como vos decís, con un cepillo, ¿sí? Un cepillo suave para retirar la arena. Una paciente puso, tenía inundaciones, estuvo en las inundaciones y se le mojó la plantilla. La puso a Sí, secar y quedó dura como si fuera, como si fuera de metal. sí, porque eran de cuero. El Sí, cuero, cuando se moja, hay que secarlo lento, no exponer, no evaporar la humedad rápido, porque eso lo que va a hacer es que las fibras de colágeno del cuero se retraigan, ¿sí? Y al retraerse, se juntan, las fibras de colágeno quedan más cercanas y eso hace que sea más rígido. Entonces lo que hay que hacer en caso de que se moje la plantilla es no secarla de golpe, o sea, no ponerla al calor, sino que se seque de a poco para que mantenga la elasticidad del material. a ver, aquí dice, yo recomiendo el trapo húmedo, dice Zoraida Romero, y no dejar cerca de las mascotas y calefactores. Eh, bueno, sí, las mascotas, algunas plantillas las he recibido todas desgarradas por un gatito que se metió dentro del calzado a jugar. Es bastante frecuente. Y con Con los pelos, calefactores, ¿mm? con pelos. Sí, bueno, los pelos es lo de menos. El tema es las uñitas que van desgarrando y le hacen agujeritos. Y los calefactores, el problema es que van a degradar los materiales. Hace poco me pasó con un paciente que vino a reclamar porque se le habían deformado todas las plantillas, ¿no? Venía con la esposa, entonces me decía, no, porque estas me salieron malísimas, tienen 2 meses y mira cómo se deformaron todas y no las puedo usar y que esto, que el otro, ¿verdad? Y me dice, porque todas las veces anteriores no tuve este problema y que acá, que allá, bla". Entonces, bueno, algo les pasó, le decía yo, algo debe haber pasado, déjenme verlas. Y claro, en el medio de todo el tema, el hombre estaba bastante enojado y la esposa dice, perdón, pero fue culpa mía, porque yo las metí al horno para que se sequen. Entonces, claro, estaban todas chamuscadas y no había, el hombre no encontraba explicación y él decía, es un problema de los materiales. Y el tema era que la había agarrado un día de lluvia y la esposa agarró y metió las plantillas adentro del horno para que se le sequen rápido. Y claro, se deformaron todas. Sí. Daniel, ¿vos das cursos de plantillas en la ortopedia o asesorás a los profesionales? Lo que es cursos, por el momento no, lo que es asesoramiento, sí. Sí, sí, muchas veces me pasa que vienen profesionales con pedigrafías de sus pacientes para hacer las plantillas y terminamos, es muy frecuente que envíen fotos, videos y que terminemos definiendo las correcciones en base a lo que es la necesidad del paciente, porque muchas veces eh, cuando se va a hacer una plantilla y recibimos una pedigrafía, un molde o la forma que sea de obtener la huella para hacer la plantilla, muchas veces no vemos a la persona, no vemos al paciente y el profesional que está en contacto con el paciente es fundamental porque es el que tiene la información básica para que podamos optimizar el resultado. Si no hay un Bueno, intercambio, es imposible que tengamos lo mejor que el paciente necesita. bueno, recordarnos la dirección de tu ortopedia, porque así los profesionales se acuerdan que pueden contar con tu asesoramiento. Dale, la dirección es Donato Álvarez, 1899. Estamos ahí a un par de cuadras de Juan B. Justo y un par de cuadras de Avenida San Martín. Acá eh, dice Eh, que fui profesor
Fuiste profesor de mi hijo Liliana, Joaquín, Liliana sí, González. fui profesor, es más, este cuatrimestre está cursando conmigo nuevamente, sí, uno de esos alumnos eh, recordables, Joaquín. Ah, No, bueno, no, volvemos Lili, a repetir la dirección. no te sé que es tanto la baba, pero la verdad que tu hijo es uno de esos alumnos que da gusto tener en clase. Qué alegría. Bueno, recordarnos otra vez la dirección. Sí, Donato Álvarez 1899. Y bueno, ya saben que pueden contar con Daniel. Y bueno, ¿alguna otra pregunta antes de que... Ah, perfecto que lo pusiste aquí para todos. Igual ahora después lo ponemos también en los grupos, ¿sí? Y Bueno, cualquier cosa, ahí está mi mail por si necesitan hacer alguna consulta. perfecto. Bueno, creo que nos dejaste todas las preguntas bien aclaradas, ¿sí? Dice que en Bariloche, a ver, acá dice. Usa mucho calzado cerrado y que recomienda sacarlas del calzado y limpiarlas con un trapo húmedo y rociarlas con lisofón. Ajá. Sí. Bueno, a ver, ¿hay alguien más? Miriam agradeciendo. Sí. eh, Te agradecemos todos. por favor, Bueno, un beso ha sido grande. muy claro, y la verdad que excelente tu disertación y ya te vamos a volver a llamar otra vez para que Cuando quieras, nos ayudes. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos la próxima semana con que estén Reflexología. bien. Gracias. Chao. Chao, chao.